Bueno, como siempre, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este último cíclope del 2023. Ya estamos así como... Cuando empezamos a estar cancheras se termina. Sí. Pero bueno, la verdad que es un placer poder cerrar el cíclope nada más y nada menos que con la hermosa y talentosísima Mariana Travasio. La verdad es un placer inmenso. Es un placer que enmudece por ahí. A mí me pasa eso, soy muy charlatana, pero la admiración me pone media estúpida y me enmudece. Y admiro profundamente las letras de Mariana, la verdad, creo que es una gran oportunidad que tenemos de conocerla en esta noche, así que yo solamente les doy la bienvenida, les agradezco que nos hayan acompañado durante todo el año, la gran mayoría de ustedes ha estado en todos estos encuentros. Y bueno, y le doy las gracias a la gente de la biblioteca y a todos nuestros colaboradores y a quienes han apoyado a lo largo del año el cíclope. Muchas gracias. Bueno, gracias Marce por ahorrarme el paso de saludar, porque yo también me pongo como vos, nerviosa, pero sobre todo porque la tengo a Mariana al lado. Mariana Travasio es escritora, nació en Rosario, pasó su infancia en Brasil y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente de la Cátedra de Psicología Forense. Es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y traductora de francés y portugués. Sus cuentos han recibido numerosos premios nacionales e internacionales y han sido publicados en revistas y antologías de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. Es autora de los libros de relatos cotidianos, Cenizas de Carnaval y Me verás caer, y de las novelas Como si existiese el perdón y Quebrada, que han sido traducidas a múltiples idiomas. Muy bien, Mariana. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estoy feliz de estar hoy acá en Venado Tuerto. Es mi primera vez, un viaje precioso y estoy absolutamente enamorada de esta biblioteca. Así que gracias, Marcela, Laura, por el convite. Es un honor estar hoy acá con ustedes y compartir este momento. Gracias por el convite. Bueno, vamos a arrancar. Siempre arranco yo con las preguntas, así te escuchamos. Bueno, tus libros de cuentos, para empezar, porque fue a lo primero que llegué, ¿no? A tus cuentos, de Ceniza de Carnaval especialmente. Después pasamos a las novelas, lo trabajamos en los talleres, los cuentos los trabajamos en el taller de escritura, las novelas las trabajamos en el taller de lectura. Y la verdad es que más allá de algunas diferencias que sí noto, me parece tan potente tu voz, tu forma de encarar. Y yo noto dos cosas que están muy diferenciadas. Por un lado, en la novela, esta voz que obviamente nos remite a Rulfo, inevitablemente nos remite a Rulfo, también a Daniel Moyano, por supuesto, y en los cuentos esa cosa de la musicalidad, esa cosa de la reiteración, ese pulso tan especial. Esas dos cositas, yo quiero que nos cuentes un poco de ese proceso creativo y de cómo surge todo eso. Te he escuchado en algunas entrevistas decir que es casi mágico, creo que es casi mágico, pero también hay algo ahí atrás de tu voz propia, ¿no? Gracias, Marcela, por la pregunta. Acá algunas escriben. Sí, hay gente que escribe. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a compartir un poco eso del proceso, ¿no? Sí. Creo que cada uno de nosotros tiene su propio proceso a la hora de sentarse a escribir. Creo que fundamentalmente es un asunto de pulsión, ¿no? Hay algo que te impulsa a eso en algún momento, que es bastante, no sé, a ver, es como, yo creo que hacemos un congreso de escritoras y escritores y los sentás a cada uno y le preguntás a cada uno por qué escribís y no van a haber dos respuestas iguales y creo que ninguno va a llegar a decir por qué, ¿no? Básicamente. Pero lo que sí, en diálogos con colegas, me ha pasado de conocer muchos colegas que trabajan con una especie de plan, ¿no?
como sabiendo de antemano qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren narrar, a veces sabiendo incluso el final de la historia, a veces partiendo de un final, y otras que de golpe te dicen, no, yo escribo sin saber, ¿no? Es como, necesito que en el proceso de escritura esto vaya ocurriendo. Entonces, yo estoy en este segundo grupo, es decir, jamás me siento a escribir teniendo ni la menor idea de lo que quiero escribir, parto de 2 o 3 oraciones, sí necesito como una voz, escuchar el ritmo de una voz, la cadencia, una música, una sintaxis que me interese seguir, y voy tirando del hilo de eso. Entonces cada una de las historias que van surgiendo de esas voces. Claro. Esto es lo que yo percibo, por lo menos cómo me encuentro yo con el proceso de escritura, ¿no? Ahora bien, sí creo que nos hermana a todos decir, escribo porque leo, ¿no? Escribo porque he leído, esto decía Barthes, ¿no? Escribimos porque hemos leído. Entonces, ¿dónde una breva? ¿De dónde sale esto que vos preguntabas? Esa música, esa cadencia, en el caso de cada escritura, que siempre yo digo que cada escritura es una huella, y les digo, escriban, porque como van a escribir ustedes no va a haber otra, ¿no? Es como, hay algo muy singular, porque creo que escribimos con todo el acervo que nos compone, ¿no? Escribimos con todas las lecturas que hemos hecho fundamentalmente, y no con cualesquiera lecturas, sino aquellas en las que hemos abrevado, allí donde hemos leído subrayando, allí donde nos hemos fascinado, algo nos ha deslumbrado en esa música, en esa cadencia. Entonces, creo que hay mucho de esto, pero que sin duda también escribimos con todo lo que nos compone en términos de todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, las cadencias infantiles, las músicas. Entonces, todo esto produce una especie de murmullo que tenemos en la cabeza y que es singularísimo, ¿no? Y yo creo que ahí te va sirviendo a la hora de componer un personaje, un escenario o algo. Pero en mi caso parto de la sintaxis de una voz, y eso es lo que me interesa explorar, digamos, ¿no? En términos de escritura me resulta, a ver, voy a extenderme un poco más si me permiten, pero por ahí para compartir con quienes escriben de los y las presentes. Hay algo en eso de explorar una sintaxis, ¿no? De explorar una música a la hora de escribir. A mí me resulta muy divertido, al mismo tiempo que, no sé si han leído a Bolaño, pero Bolaño por ahí decía en una entrevista que la literatura se parece bastante a la pelea de los samuráis, porque un samurái no pelea contra un hombre, pelea contra un monstruo y sabe de antemano que será derrotado, ¿no? Entonces Bolaño dice, saber que serás derrotado y tener el valor de salir a pelear, eso es la literatura. Porque creo que lo primero que un escritor o una escritora entiende es que el lenguaje no es suficiente, que el lenguaje no da cuenta de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un escritor o una escritora es desconfiar de la lengua. Y acá me acuerdo de un poema del poeta chileno Enrique Lin, que decía en unos versos, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para nombrar estas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda, ¿no? Entonces, cuando vos estás sentado o sentada escribiendo, en realidad estás peleándote todo el tiempo con la lengua, ¿no? Y creo que es necesario, por un lado, apropiarte del lenguaje y trabajarlo, como decía Quiñá, las palabras son los soldados de tu guerra, si quieres formar una legión no puedes contestarte con alistar voluntarios, por un lado. Pero por otro lado también saber que las tenés que romper y que tenés que desconfiar, y que si se puede producir o decir algo aproximado a aquello que querés decir, es por ruptura sintáctica, no hay otra manera. Porque bueno, la verdad es que un escritor o una escritora trabaja con el mismo material con el que vamos a comprar un kilo de papas a la verdulería, es decir, es un material que está totalmente gastado. Y si yo quiero decir que Juan está triste, pues lo último que tengo que escribir es que Juan está triste. Realmente no estoy diciendo absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa pelea con las palabras, creo que se da, ¿no? Esto del proceso creativo, o por lo menos algo que a mí me divierte, que es eso, el trabajo con las palabras, el enojo con las palabras, ¿no? esa pelea constante con la lengua, que es una pelea infausta, porque salís derrotado, como decía el querido Bolaño. Y respecto de Rulfo, ¿hay ahí una influencia, o pintó de esa forma? No, te pregunto porque de verdad a veces, viste, a varios escritores le dicen, tu escritura tiene que ver con tal y tal, y los escritores quedan como, yo he visto entrevistas donde quedan como, no sé,
Y por ahí es del lector esta unión, Sí, eso y no es. tanto del escritor. Entonces te pregunto desde lectora, ¿no? Bueno, Rulfo para mí es una especie de semidios. Ah, bueno, entonces sí. Sí, hoy hablábamos con Laura hace un rato antes de comenzar la charla que yo me crié en Brasil en un liceo francés, entonces en casa no había, de chica, no había libros en castellano, ¿no? Entonces me pasé la infancia leyendo traducciones y además de literatura bastante clásica, ¿no? Leíamos a lo que había, Dickens, Poe, Julio Verne, estas cosas. Y Hemingway, me acuerdo de esto en particular, como grandes momentos donde, bueno, yo tengo 56 años, entonces también la lectura en mi infancia era el Netflix, ¿no? Es decir, yo iba a mi cuarto a leer y era como eso. Pero fue una lectura de entretenimiento, era una lectura de esto, y yo me acuerdo de chica de ver a mis padres con un libro entre las manos y de ver a mamá o a papá llorando o riéndose a carcajadas con un libro en la mano, y yo no sabía leer y me daba una envidia terrible. Yo decía, ¿qué pasa ahí adentro? Que esta gente hace esto, no se ríen, lloran. Entonces yo ni bien empecé a leer, es como que enseguida quise leer. Para mí era una cosa de grandes, ¿no? Pero era esto, fue una lectura de entretenimiento. Me acuerdo el día de hoy, la primera vez llorando en mi cuarto con un libro terrible de Dickens, Oliver Twist, que es muy triste, una tristeza total. Bueno, pero a los 13 años yo doy con la lectura en castellano, en mi lengua madre y sin que me dieran traducciones. Me acuerdo que un día mamá entra a casa con 2 libros, 100 años de soledad y La casa verde de Vargas Llosa. Ahí es donde yo me deslumbro con la lengua. Ahí es donde yo, pero se puede escribir así. ¿Qué estuve leyendo? ¿No? Es como, ahí es donde a mí me atrae el trabajo con la lengua. Eran 2 grandes escritores que nada estaba como puesto allí al azar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me fascino y es una etapa, te diría, de esta preadolescencia, adolescencia, los primeros años de lectura, me agarra como una voracidad, ¿no? Y aún hoy me pasa, cuando encuentro una pluma que me deslumbra, dame más, me agarra como una voracidad. Y agoto, ¿no? Hago como sistema, me gusta leer todo lo que encuentre de ese autor o de esa autora. Y eso me pasó a los 13 años. Entonces, fue García Márquez, era la época de Vargas Llosa, o lo que me deslumbró, ¿no? Y por supuesto que ahí cae en la volteada Rulfo, y los ojos no me alcanzaban, porque lo que hace Rulfo con la lengua, especialmente es un delirio, es único, ¿no? Es decir, el tipo adjetiva, a ver, hay un decálogo de Quiroga, ¿no? El decálogo del perfecto cuentista, donde ves que ahí retoma una de estas premisas, ¿no? De quien escribe con un plan. Dicen, nunca empieces a escribir un cuento sin saber de la primera línea hacia dónde va, por ejemplo. Al contrario de lo que dice Duras en su ensayo a escribir, que dice, escribo sin saber y con total lucidez. Si supiera lo que voy a escribir, no valdría la pena, no lo escribiría, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a lo que hace Rulfo, hay un cuento de Rulfo en El Llano en Llamas que se llama Paso del Norte, si mal no recuerdo el título. El uso que hace Rulfo, había citado a Quiroga por algo. Quiroga trae por ahí, ¿no? Que cuando un sustantivo vos lo encontrás, el sustantivo que es propicio para esa oración, a lo mejor no necesitas adornarlo con adjetivos, porque ese sustantivo a veces da cuenta de todo lo que vos querías decir. Lo mismo pasa con los verbos y los adverbios, ¿no? La modificación del verbo, que por ahí no es tan necesaria cuando encontrás el verbo adecuado, exacto, para decir lo que querés decir. Partiendo de la imposibilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, tampoco... Pero digamos que a veces... Y yo creo que Rulfo es un maestro en esto, porque en ese cuento, Paso del Norte, es el hijo muerto que habla, ¿no? Pero que fue a cruzar la frontera México con Estados Unidos y lo matan en ese cruce. Y es el hijo contándole al padre, padre, nos mataron, ¿no? Cuando cruza el río lo iluminan con linternas y lo descubren y ahí lo acribillan. Y él no dice, padre, nos iluminaron con linternas, padre, nos alusaron. A mí decime si el verbo alusar no tiene toda la acción, pero hay que encontrar ese verbo, ¿no? De iluminar, ¿no? Padre, nos alusaron. Entonces Rulfo es un maestro y encuentra también determinados sustantivos y verbos que hace esta escritura como casi descarnada, ¿no? Y al mismo tiempo tan visual. Pero el trabajo que tiene Rulfo con la lengua de verdad que es como... descomunal. Es monstruoso. Sí.
Bueno, Mariana, acá, como dijo Marce, en los talleres te hemos leído, en el taller mío particularmente leímos las novelas y, por supuesto, irremediablemente salió esta conexión entre tu escritura y la escritura de Rulfo, de Héctor Tizón también salió, Héctor Tizón también salió a la luz, Carpentier, Carlos Fuentes, García Márquez, que ya lo nombraste vos. Pero, a ver, a mí lo que me interesa saber, porque estos son clásicos, ¿no? Y vos, yo veo en vos una nueva escritora que sigue con el legado de estos clásicos, pero lo que me interesa saber es de dónde sale esa voz tan singular, ese tono tan singular que tienen tus personajes, pero sobre todo porque Quebrada, por ejemplo, está narrada en primera persona, en partes por Lina, en otras partes por Relicario. ¿De dónde sale esa voz? ¿Sí? ¿Tenés alguna conexión con la vida rural, esos paisajes que pintás ahí, o es pura ficción, literatura? Bueno, la voz de Lina surge de una entrevista a una maestra rural que yo había leído en el diario hace unos años antes, y se llamaba Ida esa maestra, y había tenido un accidente a lomo de mula o burro, no recuerdo, yendo de su casa a la escuelita rural donde daba clases. Y yo leo una entrevista que le hacen, y a mí me encantó precisamente eso, la música de su voz, ¿no? La cadencia. Tenía un fraseo hermoso. En un momento el periodista, ella estaba muy asustada esa noche en el medio de la quebrada, rota, sola, si no la encontraban se moría, muy herida. Y tiene una frase preciosa, dice: y yo que me andaba llevando las patadas con Diosito últimamente, ¿no? Y se encuentra rezando para que la salven, ¿no? Sí. Entonces tomé nota de esa frase, después le preguntan cuánto tiempo tardaba de su casa a la escuela rural, y dice: se echan 2 días como se echan 4, según los vientos. Entonces, a mí me parecía que su voz, además, pintaba un paisaje, ¿no? También, es como todo. Y además, lo último, entré a leer la nota por el nombre del pueblo, porque el pueblo donde, sí, casi caserío me dijeron después, donde ella daba clases, se llama Mala Mala. Y yo nunca había escuchado un pueblo que se llamara Mala Mala, digo, como un pueblo se puede llamar así, entré a la nota por eso, ¿no? Bueno, tirando del hilo de la voz, como te contaba recién, escribo Quebrada, como siguiendo esa música de Aida, ¿no? Y me da las vueltas de la vida, se escribe Quebrada, se publica Quebrada, se distribuye Quebrada. Un día por Instagram me escribe una chica, Natalia, y me dice: Mariana, gracias por pintar los paisajes que visito a diario o que transito a diario. Me manda una foto de una carreta tirada por 2 bueyes sobre un fondo pedregoso y me dice: esto es camino a Mala Mala. Increíble. Dale. Mala Mala está en la provincia de Tucumán, y me dijo: no es ni siquiera un pueblo, es un caserío. ¿Cómo, partiendo de la sintaxis de la voz de alguien que vive o que transita por Mala Mala, puede alguien escribir algo que después alguien que transita Mala Mala te dice: esto es Mala Mala? Sí. Entonces, cuando Borges decía la creación poética es misteriosa, reducirlo a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil, yo podría decirte, yo qué sé, a ver, me pasé la infancia transitando los 2.500 kilómetros que separaban San Pablo de Rosario, San Pablo de Buenos Aires, que era donde estaba mi familia, ¿no? Mitad en Rosario y mitad en Buenos Aires. Es decir que yo podría decirte, sí, tengo mucho campo y mucho pueblo transitado. Y mucho campo de girasol, que me acuerdo que me encantaba de chica, le hacía parar a papá en la ruta a mirar los campos de ya no girasol. Queda mucho, sí. Ahora es todo soja. Pero era así, exacto. Exactamente, pero bueno, eso. Pero yo creo que no, que esto viene de la lengua, viene del lenguaje, viene de la sintaxis de Aida, viene de las lecturas que hacemos. Yo en eso estoy totalmente con Barthes, ¿no? Cuando Barthes dice hay una relación nupcial de procreación entre lectura y escritura. Entonces sí, después claro, yo creo que tenemos también un acervo icónico y sonoro en la cabeza, una especie de archivo que está en alguna parte, ¿no? Y también estoy profundamente convencida de que nadie escribe sobre lo que no conoce. Y esto también Borges decía, de todos los personajes soy yo disfrazado de árabe, me disfrazo, pero soy yo, ¿no? Entonces creo que en un punto nadie escribe sobre lo que no conoce,
es también, no sé, recién hablábamos de cuando te fascina una escritura y vos vas a salir a buscar todos los libros de ese autor o de esa autora y vas a leer todo lo que puedas y de golpe es como que haces sistema, ¿no? Lees una obra. Y cuando haces esa operación encontrás que ese autor o que esa autora está todo el tiempo tropezándose con 2 o 3 asuntos, con 2 o 3 piedras, ¿no? Los tópicos de la obra. Entonces, también creo que hay algo de eso, ¿no? Que estamos detenidos, detenidas en 2 o 3 nudos y ahí vamos a tratar de transitarlo, ¿no? Bueno, para eso Rulfo también, también. El amor, la vida y la muerte, dijo, no hay más tema que ese. Muy sencillo, Rulfo para todo, así de claro y directo. Total, es re fácil. No, estaba pensando recién mientras hablaba que decías esto de que uno se maravilla y que vos leías la obra completa o todo lo que por lo menos te podía llegar de cada autor. ¿Qué te maravilla en este último tiempo? ¿Cuáles son tus lecturas de este último tiempo que te encuentran ahí maravillado? Bueno, esto es difícil, es difícil porque siempre que empiezo a nombrar después digo, ay, no nombré tal cosa, entonces es espantoso. No, pero a ver, una inmensa fascinación que tuve hace 2 o 3 años, pero terrible, de nivel así como cuando tenía 13 años, que me encanta decirlo en particular porque es una escritora mexicana contemporánea que se llama Fernanda Melchor. Sí. Temporada de huracanes. La leímos. Es un prodigio, Tremendo, ¿no? Es algo tremendo. que... A ver, yo creo que esto que yo digo de la fascinación es cuando cerrás el libro y sentís, yo siento 2 cosas, envidia y gratitud, ¿no? Envidia decir, ¿cómo hiciste esto? Sí. Gratitud decir gracias, ¿no? Soy infinitamente más feliz ahora que te he leído. Así que yo le agradezco siempre, por ejemplo, a Fernanda Melchor, eso fue una fascinación terrible. Otra inmensa fascinación de hace unos añitos más atrás, pero ahora es otro autor contemporáneo, lisboeta, que se llama Antonio Lobo Antunes, y que yo llegué a leerlo por una entrevista que le habían hecho en un periódico donde le preguntaban por el amor de pareja, y él es muy terrible, muy cínico, decía, qué amor, no son hábitos que uno tiene de convivencia. Y a mí me acuerdo que me causó mucha gracia y dije, bueno, a ver este hombre. Y no se conseguía ningún libro de él acá. Entonces yo iba en esa época a una librería, a un taller, y le pido a Marta Menéndez Libros, me dice, mira, te voy a traer de mi biblioteca personal uno, y me trajo la muerte de Carlos Gardel, que no es el libro del que más me gustó, pero empecé por ahí. Pero después llegué a leer Manual de Inquisidores o El orden natural de las cosas, por ejemplo, me leí todo lo que pude de eso y me agarró así como un vicio, pero solo las primeras páginas de Manual de Inquisidores de Antonio Lobo Antunes es una clase entera de narrativa. El tipo te maneja 2 o 3 tiempos históricos, y 2 o 3 escenarios o 4 y están totalmente hilvanados en 3 párrafos, ¿no? Y te pone el primer punto en la página 4. Hace lo que quiere con la lengua. Entonces yo eso lo admiro profundamente también. Otra autora mexicana contemporánea que disfruto inmensamente es Brenda Navarro. Sí. Ceniza en la boca, Sí. la leyenda. Sí. Precioso. Muy bueno. Excelente, sí. Otra autora argentina contemporánea, Yamila Benier, una novela que quedó finalista ahora en el premio Sara Gallardo, que se llama Estas piedras, que narra la historia de un duelo. Y la verdad es que si uno pensara cómo transportar un duelo al lenguaje, esto es puro trabajo de duelo en la lengua, es increíble el trabajo literario de ese libro, ¿no? Es una riqueza total. Admiro profundamente, que está escribiendo ahora también y que vino hace poco a la Argentina, a Pascal Quignard, autor francés, nacido en 1948. En particular no me enganché tanto con sus novelas, pero sí con toda la serie El Último Reino, que acá publica El Cuenco de Plata, y con los ensayos de retórica especulativa, El odio a la música. Bueno, es otro deleite infinito leer a Pascal Quignard, y así puedo seguir hablando muchas horas, así que ustedes me paran. Bueno, tomen nota. Sí, escriban porque ellos muy lectores todos. Mariana, bueno, me quedé enganchada con el tema del duelo, ya que hablaste de esta novela. Yo quedé fascinada con Lina, porque es un personaje que me enamoró. La actitud, o sea, Lina es una mujer que siente un hastío muy profundo por esa cotidianidad que vive en el medio de la nada y decide, después de muchos años, decide patear el tablero e irse.
Y bueno, y es un duelo, ¿no? Ella tiene que dejar esa vida atrás y tiene el valor de ir a no sé dónde, no sabía dónde iba, ¿sí? Pero en busca de algo mejor. Y bueno, después Relicario la sigue, termina siguiéndola, pero digo, está presente en tus temas, está presente el duelo, el desarraigo, la memoria, el tema de qué hacer con los muertos, ¿no? Con nuestros muertos, porque Relicario decide llevárselos. De hecho, Como si existiese el perdón también está el tema ¿qué hacemos con los cuerpos de estas personas muertas que son nuestros, no son nuestros? ¿Sí? Hay mucho de eso también en tu escritura, o sea, corregime si me equivoco, pero es lo que yo vi y lo que vimos en mi grupo, ¿no? ¿Yo puedo tomar más vino? Sí, pues, claro. Bueno, sí, tal cual, Laurita, mi alma. A ver, yo a veces detecto después de escribir un texto preguntas que tenía rondando en la cabeza en ese momento, ¿no? Entonces cuando escribía Vos trajiste hoy cenizas de carnaval, yo me acuerdo que en ese momento preguntas que me interpelaban eran, yo no sé si les pasa a ustedes, pero esta noción de fragilidad, de qué difícil, a ver, voy a tratar de... La pregunta que yo tenía en la cabeza era algo así como qué cosas nos dan certeza y qué cosas nos devuelven certeza y qué cosas nos la quitan, ¿no? Porque nosotros para salir de la cama, no sé, nos armamos un argumento a la mañana, salimos de la cama y voy a tal lado y voy a hacer tal cosa, pero te lo guste es que nos lo inventamos nosotros, ¿no? Es como, no sé, la vida, pero quiero decir, y sin embargo, qué frágil que es, porque si cualquiera de esas cosas se rompe, todo cambia, ¿no? Todo puede ser, a ver, el pensamiento de que todo puede ser de otra manera, en realidad. Todo puede ser de otra manera. Y esa sensación de fragilidad en la vida y de esta oposición entre certidumbre e incertidumbre me llevó a escribir Cenizas de Carnaval. Cuando escribía Como si existiese el perdón, yo me acuerdo que tenía 2 o 3 preguntas en la cabeza y concretamente una era ¿qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos? Había tenido un episodio personal de tener que mudar a mis abuelos de un cementerio al otro y la postura de mi mamá respecto de esto, entonces bueno, fue una pregunta que quise indagar en la escritura. Amén de que en nuestros países creo que qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos es una pregunta que tenemos que seguir trabajando. Todavía no se sabe. Bien, y también había una pregunta por qué es un padre y qué es la orfandad, en definitiva, ¿no? Entonces creo que Manuel, que es el protagonista, es un huérfano. Hay la función del padre que va encontrando a lo largo, bueno, con el Tano, ¿no? En fin. Entonces, bueno, fue un poco la exploración de la noción de paternidad, de orfandad y de sí, qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos, que en alguna escena el Tano no se resigna a dejarlos, ¿no? Necesita encontrarlos, buscarlos y darles sepultura, ¿no? Sí. Hay un libro a propósito, ya que estamos hablando de este tema, que se llama Morir en Occidente, de Philippe Arriet, y lo recomiendo mucho, porque va tratando un poco todas los rituales tal vez, ¿no? En relación en Occidente con qué se hace con el fallecido, ¿no? Y bueno, es un gran tema, me parece, como decía Rolfo, el amor, la vida y la muerte. Sí, sí. Bueno, y ya que decís que cada etapa era a través, o cada escritura era a través de preguntas, ¿cuáles eran las preguntas que estaban en tu cabeza cuando escribiste Me verás caer y todas esas mujeres, todo ese mundo de mujeres ahí? Bueno, acá entramos en la zona confesiones, noche de viernes, fin de año, después de 2 copas de vino. Bueno, a ver, escribí Quebrada y me quebré una rodilla. Sí. ¿No? Bolaño decía la literatura es peligrosa. Bien. Me operaron, me hice percha, la rótula se pulverizó, 6 meses en cama. Entonces, 6 meses en cama escribí Me verás caer. Termino de escribir Me verás caer, me caigo, me rompo un pie, que no vine en abril por eso. Así que bueno, ahí tenemos el... Así que... Ojo con los títulos que cuando, sí, claro, sí, la editora me decía, el próximo título te lo pongo yo, le dije, sí, obvio, clarísimo. Bueno, pero Me verás caer lo tengo muy claro, porque es un libro que yo llego de la operación a casa y doy con un poema de la querida poeta rosarina Beatriz Viñoli, otra gran poeta, si no han leído para devorar, que dice que se le pide, que hoy figura un fragmento de ese poema en el libro, que son concretamente los versos que dicen
si te dicen que caí, no vengas a enseñarme aerodinámica revisionista, no vengas a contarme de los que cayeron venciendo, ¿no? No vengas a decirme que no crees en el accidente. Lo único que creo es en el accidente. Lo único que sabe hacer el universo es derrumbarse sin ningún motivo, es desmoronarse porque sí, o algo así. Sí, bien, exactamente. Entonces, esa estrofa de este poema, yo venía recién operada, me acuestan en un catre, doy con el poema, porque también las lecturas tienen estos caminos azarosos que son tan luminosos al mismo tiempo, ¿no? Y doy con el poema que yo necesitaba dar en ese momento, exactamente, ¿no? Porque además nunca falta el nabo, cuando vos te operan y te caes y te rompes, que levanta el dedo y dice, porque vos te tropezaste, porque nunca. Entonces yo leo esto y me sentí abrazadísima por la querida Beatriz Viñoli, ¿no? Así que ese poema para mí fue una especie de brújula, de mantra, y esos 6 meses que estuve postrada escribí estos cuentos que, bueno, en definitiva, uno podría decir las condiciones materiales de producción de un texto intervienen en la producción del texto porque, digamos, son todas mujeres rotas, en puntos de inflexión en sus vidas. Escribí los primeros 3 y después es como que me encariñé con esas mujeres, con Elena, ¿no? Esta que el marido se desaparece, y con pobre la de Blancanieves, la de esta que de Rosas Buenas, que la estafan, bueno, toda esta historia. Y después los últimos cuentos necesité escribirlos para saber cómo habían seguido estas mujeres en su vida, después de lo que les había pasado. Así que bueno, es un poco un libro que surge, pero bueno, en estas condiciones y a partir del poema de Beatriz Viñoli. Bueno, yo antes de hacerte otra pregunta voy a decir lo que digo siempre, pero son muy tímidos. Anímense a preguntar, interrumpan, no nos tengan acá hablando y ustedes mirándonos nomás. Pueden a mí me encantaría sí, escucharlos, escucharlas. Claro que sí. O que me cuenten algo, que escriben. A ver, allá hay alguien. No, yo quería preguntarte cómo fue tu Andre. camino a la escultura. ¿Cómo empezaste a escribir, a quedar? Bueno, empecé a escribir, gracias André, querida. Empecé a escribir eso, después de este deslumbramiento que les cuento de los 13, los 14, los 15, los 17, después de bajarme todo lo que había podido leer de García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, Carlos Fuentes, Donoso, Rulfo, como todo eso que aparte de que decir que en el boom había minas, pero no se publicaba. Sí, no se publicaba. Bueno, pero bueno, Pizarnik también de golpe, qué sé yo. Pero bueno, después de toda esa panzada que me di, esto, ¿no? Que a veces hay lecturas que te llevan a querer escribir, no sé, es curioso. Y empecé a escribir ahí a los 17 años, 17, 18. Pasa que, bueno, la vida es la vida, ¿no? Entonces yo termino a los 17 el colegio y me preguntaba si qué quería estudiar y estaba entre letras, filosofía y psicología. Y bueno, era la época del retorno a la democracia. Dije, bueno, me encantaba el psicoanálisis también, ¿viste? Las primeras lecturas de Freud habían sido de esa época también, de Nietzsche, qué sé yo, estaba como muy fascinada, todo me fascinaba, todo lo que caía en mis manos me producía una fascinación increíble. Bueno, me decanté por la psicología, entonces empecé un camino que me encantó, digo que fue como de mucha intensidad, de mucha pasión, de hacer la carrera, de ejercer, de trabajar como docente, de escribir mucho, pero pasé a escribir ensayos, monografías, artículos técnicos, artículos para la revista del Instituto de Investigaciones, un manual de psicología forense, qué sé yo, todo lo que la profesión me informes periciales, no sé. Pero bueno, después de muchos años de eso me agoté de la profesión y, Mariana, ¿te acordás que querías escribir vos? Me lo recordé en algún momento del camino. Entonces, bueno, nada, dejé eso, me puse a estudiar, me anoté en letras, después hice una maestría en escritura creativa y bueno, acá estamos. Pero bueno, fue un deseo diferido, ¿no? En algún momento yo creo que también cuando te fascina algo tanto, todo mucho, uno le tiene tal respeto que también ahí termina ejerciendo como un frío y decir, no, pero esto no es para mí, esto, ¿no? Es como, bueno, y uno termina eligiendo lo que le parece, ¿no? Que más o menos va a poder hacer, más o menos dignamente. Pero es eso. Sí. Bueno, no sé si... Sí, ahí está. Adelante. Quería preguntarte cómo crees que impactó o influyó tu carrera como psicóloga, esa travesía que hiciste como psicóloga en tu escritura. Ah, qué lindo. Bueno, un poco tal vez lo que decíamos, ¿cómo es tu nombre? Recordame. Juan. Juan, así que está en Contraluz, sos el mismo Juan que hablábamos recién. Sí. ¿No? Sí.
Gracias, Juan, por la pregunta. A ver, lo que hablábamos recién, ¿no? Yo creo que escribimos con todo aquello que nos compone, inclusive, digo, y dentro de las lecturas, por supuesto que aquellas que nos han formado, seguramente, incluso las experiencias, ¿no? Tal vez. No es algo de lo que yo me sirva específicamente, no es algo que yo diga, bueno, voy a usar tal o cual cuestión para, no me pasa eso. Pero me debe integrar, en alguna parte debe estar. Yo, digamos, no es algo de lo que me sirva, pero entiendo que si escribimos con todo el acervo que nos compone, eso es parte del acervo que transité y que en algún lado debe estar. Básicamente, de hecho, el único cuento que escribí, hay dos cuentos que escribí, uno por una anécdota profesional y el otro por una experiencia profesional, pero son dos de todo lo que he escrito. Creo que si tuviera que decir, bueno, me he servido de... Uno es un cuento que está en el libro cotidiano que se llama Construcción, que perité el caso de una señora que estaba caminando por el microcentro porteño y se le cayó un pedazo de balcón en la cabeza, un pedazo de mampostería, y pierde la memoria. Ella tenía 38 años, estaba casada, tenía una hija. La cuestión es que no reconocía más ni a la madre, ni a la hija, ni al marido, ni absolutamente a nadie, ¿no? Cuando hago estas entrevistas periciales, al principio uno siempre hace una especie de anamnesis, ¿no? Bueno, contame de vos, y ella contestaba todo muy naturalmente, y yo en un momento la paro y le digo, pero escuchame una cosa, ¿qué es lo que no te estás acordando? Porque me decía todo, me contaba, le preguntaba, no sé, todo. No, me dice, yo todo esto me lo aprendí de memoria, el nombre, el apellido, el nombre de la madre, Bueno, ok, claro, estaba cansadísima de responder el peritaje, bueno. Lo que tiene la experiencia en pericias, a diferencia de la experiencia clínica en la psicología, es que son un par de entrevistas, ¿no? Algunas entrevistas, vos ves a una persona, un caso, a lo largo del proceso pericial, pero después no sabés cómo esa persona siguió. Se interrumpe. Y la verdad es que a mí me había conmovido mucho, porque hay que tener 38 años, hablando de ceniza de carnaval y la fragilidad, ¿no? Bueno, un día se te cae un pedazo de mampostería en la cabeza y no sabés quién sos, ¿no? Digo, es como... Entonces, bueno, y en algún momento tuve necesidad, como esto que me pasó con los últimos cuentos de Me verás caer, de bueno, ¿cómo siguieron estas minas? Bueno, me pasó esto, ¿cómo siguió esta mujer su vida? ¿No? Como indagar esto desde la escritura, que es el cuento Construcción. Eso sí, tuve necesidad de escribirlo. Y el otro era una anécdota que contaba mi ex suegro psiquiatra de la década del 60, esta psiquiatría del electroshock y la lobotomía y la, ¿no? Que contaba siempre esta anécdota, una mujer que estaba internada en un psiquiátrico y que tenía alucinaciones, decía que tenía serpientes en la panza, y estaba convencida de eso, habían probado de todo y nada había funcionado, y entonces mirá ¿no? Las cosas terribles, de terror que pasan. Le dicen, bueno señora, no se preocupe, la vamos a operar, le vamos a quitar las serpientes. Y la operan, le abren la panza y se la cosen. Y le dicen, le hemos quitado las serpientes. La piedra de la locura. La piedra de la locura. Y ella al principio, en las primeras sesiones, dentro del hospital, muy contenta y agradecida, doctores, estoy mucho mejor, doctores, qué bueno que me las pudieron sacar, ya no las tengo. Y a la cuarta o quinta entrevista, señores, se dejaron los huevos adentro. Sí. Claro. Y a mí esta historia ¿no? Bueno, lo que vos decís, la extracción de la piedra de la locura, ¿no? lo imposible. Entonces, ahí escribí un cuento que está en Ceniza de Carnaval, que se llama Matriz, que, bueno, esto es lo que a mí me pasa. Es genial. Quise contar esta anécdota ocurrida al interior de un psiquiátrico, pero como yo me dejo llevar y no escribo con un plan y esa es la prueba, me escribí otra cosa, pero más o menos pero la te idea, quedó bien, la idea está sugerida. Sí. Exacto. Bueno, no sé si respondo, pero esos serían los cuentos que más o menos... Yo tengo de leer Quebrada me quedó como una reflexión por ahí, que están los personajes de Relicario y de Lina, que los dos en sí transitan el mismo camino, pero por la diferencia de transitarlo por el deseo, por la voluntad de querer hacerlo y de buscar algo para vos. En cambio, el camino de Relicario fue totalmente distinto porque no estaba viajando por sí mismo, digamos. Es como que al final la decisión de él no solo estaba atada a que se iba porque ya no estaba más Lina, sino atada a su familia.
familia, digamos. Como que no sabía si irse o no, porque también como que necesitaba como el respaldo de alguien más, de, digamos, su madre, de su padre, que al final se lo lleva con él. Sí, sí, totalmente. Bueno, Relicario creo que la tiene un poco más... A ver, Lina, ¿cuántas veces nos ha pasado de mando todo? ¿No? ¿Y me voy o no? ¿Alguna vez le pasó? ¿Qué sé yo, la vida? Claro que sí. Bueno, Sí. Lina dice, lo hace, ¿no? Es decir, no solamente lo piensa, sino que lo hace. Lo lleva a la práctica. Y de alguna manera, que Lina tome esta decisión pone en marcha toda la novela, ¿no? Todo lo que se narra. Y claro, Relicario, el esposo, para quien no leyó la novela, estaba muy enojado al principio, ¿no? Porque a Lina le había dicho, no se abandona a los muertos, no se abandona a la tierra, esto no se hace, no quería que Lina se fuera, y Lina, dale Relicario, vámonos. Bueno. Entonces Relicario al principio estaba como muy enojado, pero sí es cierto lo que vos traes, al poco tiempo dice, yo sin Lina en el rancho no quiero estar. Ahora, él tenía el mandato de que a los muertos no se los deja. Por lo tanto, él no podía simplemente irse. Y toma esta decisión, canjear el rancho por una carreta, un par de burros, un par de cajones, desenterrar a su madre y a su padre, que tampoco se podía llevar a todos los muertos, y ir por el camino literalmente con ellos a cuesta, ¿no? Con lo cual, y con el burro que por suerte un poco lo orienta. Pero la realidad es que él no tenía, digamos, la resolución del dilema de Relicario entre sigo mi deseo, que es encontrar a Lina, buscar a Lina, y el mandato, él encuentra la única solución posible. Entonces, claro que sí, lo que vos traes es muy interesante porque va por el camino, por eso se llama también Relicario Cruz, ¿no? Él va cargando un grandísimo peso, es decir, claramente no hace el mismo camino emocional, espiritual que Lina, es otro camino, ¿no? Pero cada uno con su convicción, ¿no? Lina quiero encontrar el mar, Relicario quiero encontrar a Lina. Y un poco en la novela todos andan buscando algo, ¿no? Porque el tal ha seguido a buscar trabajo, digo, como en esas vidas nómades o de errancia o de tránsito hay algo que se busca, ¿no? Que orienta, hay un deseo. Y nosotras, ella dijo que me iba a hablar, así que yo voy a hablar con ella. Le habíamos preguntado al final, ¿por qué ese final tan feo de la novela, una novela tan... Bueno, podría haber terminado mejor. Y bueno. Gracias por la pregunta. Yo no sé cuántos han leído Quebrada, acá no me gusta mucho spoilear, pero spoileo en paz, con el permiso de todos. ¿Qué va a hacer? Bueno, a mí me costó horrores escribir ese final, digamos. Este fue el primer final que apareció y la novela tuvo 7 finales, porque yo no me resignaba a ese final. Pero es como siempre, ¿no? Que en la escritura por algo emerge algo dentro de esa pulsión y bueno. Y hay muchísimas razones por las cuales el final no podía ser otro. Entre ellas, cuando se arma quilombo entre los mafiosos de la selva y el tío del Tala, Ramos, al tío no le perdonan la vida, dicen vos te vas de acá pero te vamos a joder hasta el último día y después lo joden de muerto, digo, como no vas a descansar en paz, le dicen al tío. Pero al Tala le dicen vos andate, pero acá no pisás más, acá no volvés, ¿no? El costo es acá no se vuelve. Entonces, cuando se afanan el cadáver de Ramos del territorio de los Loprete, y los Loprete con esa cosa de hombría van a decir, bueno, acá nadie pisa nuestra tierra, vamos a buscar a Ramos, cadáver de Ramos. El Tala no tiene opción, el Tala no se puede quedar en la estancia de los Loprete y no ir con los Loprete a buscar al tío. Y la tenía jurada, es decir, si él volvía, él sabía su destino, cuando él decide irse. Sí. Y cuando hay una cuestión así tan fuerte del destino, la verdad es que uno empieza a hacer ejercicios literarios de querer modificar lo que es un destino, pero salen cosas berretas, o sea, salen cosas que no te convencen, porque no están respondiendo a la verdad histórica o que se está narrando. Entonces, bueno, muy a mi pesar, después de estar 2 meses o 3 probando distintos finales,
respeté el final que había salido, que es horrible, lo conozco, pero bueno, es el que necesitaba la historia. Encima, una oración nada más. Bueno, Había un epílogo que lo volamos, esas fueron está decisiones editoriales, después te lo comparto. se queda No más- te amargues, se no queda te mejor. amargues. No, es el final. Para mí lo mejor, pero bueno, hay opiniones encontradas. A Mara también le gustó. Yo no lo leí, pero ahora con el final que me No, es parece, entonces tremendo. quedó claro. Sí, tremendo. Porque también creo que la literatura es eso también, ¿no? Es por no tener que encasillarse en unos indicios como convencionales y unos finales convencionales. Claro, Es más sí. real. Sí, y poco Hollywood el final, Claro, digamos. Sí, no, y bueno. Poco Disney. Es lo que Había, mandan poco los Disney. Había que conmover, si no, no se puede. No sé si es que hay que conmover, sino que es lo que demandan los personajes. Vos creaste Era el esos final. personajes tienen que ir Te hacia ahí, dictan no eso. pueden ir hacia otro lugar. Y eso también alguna vez te escuché decir, como Sí, que los tenés personajes razón. empiezan a andar y vos Sí, solamente vos vas un poco atrás, registrás. vos vas un poco atrás, no Claro. podés hacer. Llega un momento cuando están de pie y los tenés en 3D, Exacto. la verdad son ellos, tienen vida propia, no podés hacer lo que querés Claro, ¿no? con ellos, respetando una lógica. Entonces podés hacer, o sea, depende, a ver, en literatura lo lindo es que es totalmente libre y se puede hacer lo que se le cante Claro, a uno en realidad. claro. Pero bueno, implica romper un pacto lector que hasta un momento vino de una manera, jugar con otro, ir para el absurdo, digo, se puede hacer, Sí, sí. en ese sentido uno puede trabajar un montón de cuestiones, pero dentro del tono y del registro y de la apuesta y del pacto lector que venía hasta ahí, el final ya no puede sacar un conejo de la No, galera. claro, Sí. claro. Imposible. Bueno, y te quería preguntar también cómo te cae este rótulo, porque a veces, viste, los rótulos son mucha pelota, pero la verdad es que te venden como la escritora del western. Del western, argentino. sí. El western argentino, Vamos. ha llegado. Vamos. No, me hizo mucha gracia hace poco una entrevista en el... ¿Dónde fue? En una... Ah, sí, con Héctor. Bueno, con Héctor, fue muy gracioso porque me dice... Y a vos te encantaba el western, ¿no? Como género cinematográfico, y veías mucho western, ¿no? Y esto es lo que viste, las dos novelas, porque te encanta el western. Y yo lo miro y le digo, no veo cine, no veo nada que se mueva en una pantalla. No tengo idea. Pero bueno, ahí viene esto, ¿no? Como que es, claro, la lectura. Y a mí me encanta esto, porque cuando Cristina Campos decía, nada que no admita más de múltiples lecturas puede tener una duración. A mí me encanta como la mirada del lector, la lectora que te completa el texto, ¿no? El libro no está. Entonces a mí me encanta que me digan esto y tantas cosas, digo, porque quiere decir que son textos que están vivos, porque hay gente que los está leyendo y a mí eso me parece muy rico. Y todo el que encontró un western ahí me encanta, bárbaro. Claro. Claro, A mí, sí, digamos, no, es como, imagínate, si me siento aquí de 2 oraciones que dice una tal Aida en un diario, imagínate que ni sé hacia dónde voy. A mí me sorprendió mucho en su momento que dijeran escribiste un western con la primera, ¿no? Como si existiese, perdón. sí. Pero bueno, pero me encanta también. qué sé yo. También porque es evidente que todos esos análisis o esas cosas están hechas desde la admiración y desde el afecto. Hay una cosa del lector que se compromete más allá de lo que se le pide. Tranquilo, está ahí lector. Pero, viste, eso, te empiezan a admirar y empiezan a escudriñar tan profundamente que sacan esto. Seguro que te gustaba el western. O sea, ya se ponen a pensar qué hacías vos con tu vida. Es algo que nada que ver con la escritura, pero bueno. Me parece que viene desde el afecto también y de la admiración. Absolutamente, Sí, claro, no, sí, aparte divino sí. esto. Acá un saludo acá para él. Sí, Pero sí. quizás es porque los personajes son la mayoría hombres, o sea, no hay protagonistas mujeres en esa novela y están... El escenario, es el el escenario, exacto, la venganza, esto de Sí. ir, viste, los... Después hay otra grupos cosa curiosa, enemigos. porque en la novela en realidad no hay ninguna marca geográfica ni temporal. Ujú. No se dice dónde están, no se dice en qué momento histórico están. Pero según quien lo lee, porque a veces me pasa esto en España, ¿no? Es gauchos de la Pampa Argentina, hijo de Claro. Yo no ¿Por te, qué? no, son peor, o sea, son gente paisana nomás, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero vos sacás un cuchillo, una boleadora, estás en el campo y son gauchos de la Pampa Argentina, ¿viste? Y a mí En Brasil también hay. y a mí, claro, cuando escribía los territorios de ambas, te diría,
me venían muchos más recuerdos del nordeste brasileño Yo de mi creo que infancia sí, claro. que de La Pampa, por Sí. ejemplo. Pero bueno, sí sé que como si existiese, perdón, hay un Frankenstein, porque yo me acuerdo que yo pensaba, esto es el desierto de Atacama, a la altura de Santiago del Estero, con un pedacito del nordeste. Yo me acuerdo que estaba armando un clima que era como un Frankenstein de... Bueno, Sí, a mí me de parecía cosas. más el norte argentino. sí. Sí, No, sí, no sí. tan brasilero, pero el norte argentino más que La Pampa. Bueno, hiciste Pero un, bueno, un cada... comala, un comala propio. Claro, exacto, es comala. Es eso, Sí, es un es como- comala, sí. decilo. Sí. Bueno, y esto, estuvimos, vos también lo comentaste, ¿no? Que pasaste tu infancia en Brasil y de ahí a Buenos Aires. Contá la anécdota de la comparación que hiciste entre San Pablo y Buenos Aires. Ah. San Pablo es 6 veces más grande que Buenos Aires y cuando llegó a Buenos Aires estaba ofendida porque la habían llevado a un lugar muy chiquito. No sé si ofendida, pero era tu No, pregunta. sí, le pregunté a mi mamá por qué me traía a vivir a un pueblo. Es que San Pablo es descomunal. No, pero digo, esto tiene que la errancia de los personajes. Y mencionaste la palabra errancia, yo la tenía en la cabeza de las dos novelas. Ellos son errantes por distintos motivos, pero bueno, Lina va en busca de su deseo, otros van en busca de la venganza, otros van en busca de Lina. No sé si la pregunta es si tiene que ver con esto de que vos atravesabas kilómetros, ibas y venías, no soy de aquí ni soy de allá, ¿sí? Yo supongo que sí, porque tuviste la experiencia de errar de un lugar a otro, pero bueno, lo que quiero saber es si eso te motivó a que en las novelas los personajes estén de acá para allá. Bueno, probablemente una infancia y sí, una vida de idas y venidas puede haber influido, qué sé yo, también hay mucha literatura, ¿no? de viajes. Vos agarrás la literatura de la Odisea para acá, es como siempre hay, ¿no? El camino del héroe, digo, siempre hay alguien moviéndose, aún dentro de la casa, de un punto al otro, ¿no? Sí. Es como viaje alrededor del cuarto, de lo que sea. Pero siempre estamos haciendo un viaje mental, un viaje físico, un viaje... Pero el viaje es el viaje, Claro. la literatura mucha es literatura, siempre, diría casi, de un viaje. Sí. A veces el viaje de una hora, de una noche, yendo de la cama al living, pero hay un viaje, ¿no? Sí. Entonces, es algo de eso. Ahora sí, qué sé yo, estos viajes así rurales, bueno, puede que esos campos de girasoles de la infancia, o esos trajinares, sí, puede ser. Sí, hay algo, sobre todo en Quebrada, ¿no? Algo de la migración también, ¿no? Emigrar, sí. Pero bueno, no puedo dar fe de eso, no sé si viene de la literatura, de la vida, ya es todo lo mismo, ¿no? Llega un momento que eso se mezcla bastante también. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí. Quería consultar, me da curiosidad cómo es el proceso posterior a finalizar el libro y pensar en la publicación o ocuparse de manos de otras personas. ¿Cuál es ese proceso personal también? Imagino que con cada libro es diferente o hay un patrón, pero un poco eso. Gracias, es una hermosa pregunta, gracias. Es rarísimo también, y sí, con cada libro hay un mundo, ¿no? Pero en general, en lo personal, cuando termino de escribir un texto, me agarra es un duelo. Sobre todo, digo, es como estuviste conviviendo con unos personajes en unos territorios a lo largo de un tiempo y darte cuenta de que esa pulsión de escritura de ese texto ha llegado a su final, a su fin, a mí me da mucha tristeza. Es como, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo un ejemplo, como si existiese el perdón, yo había escrito como 4 o 5 capítulos más y para escribir esa novela yo tenía que releerme todo lo que tenía escrito para agregar algo porque no le quería perder la voz a Manuel. Entonces mi ejercicio era releo todo y agrego un fragmento, releo todo y agrego un fragmento, a punto de que cuando la terminé me la recitaba entera de memoria. Entonces, había escrito como 4 o 5 capítulos más, pero al otro día cuando voy a releer, leo lo que hoy es el final, digo, pero si esto termina acá, tenía que borrar capítulos. Se ve que el no querer terminar, entonces, y me acuerdo que me abracé a la rodilla, me senté en el piso de mi estudio, era
serían las 5 de la tarde, entré en un estado catatónico, yo lo único que me acuerdo es que me golpearon la puerta, vas a comer, era la noche, yo abrí los ojos, sí, ahora bajo, pero fue como, así que hay algo como del duelo, ¿no? De como, ese proceso ha terminado, y yo soy muy feliz mientras que escribo, al mismo tiempo que puteo y me enojo y todo, pero también soy muy feliz, entonces siempre el final de un texto a mí me da como una tristeza. Al mismo tiempo que, bueno, ha terminado, ¿no? Digo, también es, todo pasa. Bueno, nada, y ahí viene una etapa así como de duelo y de que... Y con respecto a publicar, yo tengo muchas... Decime. Mira, te interrumpo justo porque estamos hablando de eso. ¿Y tu lugar de escritura cuál es? ¿Cuál es el mundo ese chiquito? ¿El escritorio, la biblioteca, un sillón? Yo en mi casa, tengo una casa muy enquilombada, llena de pibes, pero en arriba tengo un cuarto, mi cuarto propio. Así que yo lo llamo estudio. Y eso que llamo mi estudio es mi espacio. Y ahí está la biblioteca con los libros de literatura. Tengo 2 mesas de bar con sillas de bar, así. Tengo un escritorio, un sillón de lectura, un velador, una cafetera y un balcón. Y ese es mi espacio de escritura. Johnny Depp hacía eso. Ese es mi lugar. De todas maneras, después escribo en cualquier parte, quiero decir, puedo escribir en un bar, puedo escribir en el comedor de casa, puedo escribir en un cumpleaños. O sea, cuando Pascal Quiñard tiene una cosa preciosa, no sé si les pasa a quienes escriben acá, ¿viste cuando te viene una idea o te cae algo o una frase, algo, o mirás una escena y decís, ay, acá hay algo, y tenés necesidad de tomar nota, ¿no? Que eso se hace en el momento, en cualquier parte. Yo escribí en el papelito de estacionamiento, en el semáforo en rojo, en donde se pueda. Pero Quiñard, porque esto tiene la lectura, ¿no? Que después de que lees la vida no es la misma. Yo decía, bueno, uno escribe en cualquier parte, me salía a decirlo así. Uno escribe, cuando sobreviene esto, uno escribe donde puede. A mí me salía así, pero leo a Quiñard y encuentro. Te lo voy a mandar textual para que lo compartas en los talleres, porque esto no me lo sé de memoria. Pero el pibe dice, cuando sobreviene el tono, esto que decíamos, el tono de la voz de Aida, el tono, no hay 2 oportunidades. Es como cuando empezás con la caricia amorosa con tu pareja, con alguien que te atrae, si vos la dejas caer porque no es el momento, vamos a ver de acá 2 horas, cagaste. O sea, la vas a querer revivir, pero no te sale igual. No te sale igual. Bueno, el tono es lo mismo en literatura. No te sale igual. Entonces, eso es en el momento, ¿no? Así que nada, eso. Tengo mi lugar de escritura, pero también tengo que, si surge, surge, ¿no? No es raro verme en un cumpleaños y decir perdón, me voy a un rincón. Sí. Y así, esas cosas. Sí, adelante. Yo me quería imaginar qué pasaba, o sea, lograste escribir una novela, tengo otros personajes, evidentemente decís, lo sufrí porque los abandoné. Después aparece un vacío y empezás a escribir otro y generás otros personajes. Nunca te trae algo de los anteriores que lo querés poner, o sea, cuando tú pones encontrar la voz a los nuevos y abandonar completamente a los viejos para que de alguna manera no seguir escribiendo lo mismo, o uno siempre escribe lo mismo. Ay, qué linda pregunta, qué genia. ¿Cómo es tu nombre? Claudio, me encantó la pregunta, es buenísima. Esto da para tanto. A ver, varias cosas para decirte. Por un lado, esto que decíamos hace un rato, cuando decíamos que cuando uno lee obras haciendo sistemas, te das cuenta de que en realidad estamos escribiendo lo mismo, le cambiamos el personaje, el género, pasamos de cuento a novela, poema, lo que salga. Pero estamos ahí, ¿no? Como trajinando en 2 o 3 aspectos. Por otro lado, muy interesante lo que traes, es verdad que si siempre vamos a escribir del mismo registro, con el mismo embole, o sea que a veces uno también necesita como explorar técnicas narrativas, cuestiones, algo que te divierta, lo que sea, no importa qué es, pero algo que te resulte atractivo o que te implique un desafío o algo de eso, ¿no? A ver, en mi caso, yo empecé a escribir Quebrada con la voz de Lina y me tropiezo de vuelta con los chabones de acá, que están ahí adentro, de vuelta. Me los tropecé, no estaba en mis planes, pero aparecen, o sea, porque a veces te pasa, a ver, cuando escribía Como si existiese el perdón, yo había elegido un narrador en primera, Manuel,
y decidí que toda la narración fuera un narrador en primera, es decir, que yo tenía un punto de vista que atender, el de Manuel. Pero a medida que vos te pones a narrar los hechos, las cosas, las peripecias que ocurren, pasaban otras cosas alrededor. Y vos las ves, vos estás escribiendo desde el punto de vista de Manuel, pero vos ves, porque hay otros personajes, y vos ves que están pasando cosas, y decís, ¿y con todo esto qué hago? ¿Cómo no lo podés? Manuel no era el narrador. O sea, hay momentos donde podés meter algunas cosas, pero te remangás, y es tipo... Me contaron que dijeron en el otro pueblo que de allá había venido y que no sé, viste, y te volvés chino para meter, o sea, es como llega un momento que y tampoco la novela soporta que todo el tiempo estés metiendo cosas que me contaron, que me dijeron, que me... bueno, entonces, y menos desarrollar un personaje, una historia, entonces, ahí, bueno, hay cosas que quedan por fuera. Y cuando lo que queda por fuera del texto te interpela, te habla, te rompe el alma, te atraviesa el corazón, te hace pregunta, te interroga, y en algún momento eso va a aparecer. En otro texto, en otro contexto, como me pasó en Quebrada, en el mismo territorio, como le pasó a que Jonetti nos hizo un mundo entero, sí. No sé, pero digo, pasa que te tropezás con los personajes, que no te los deshiciste del todo, que no te los sacaste de encima. Es que no te lo sacás de encima por esto que decíamos al principio, es que uno no termina de decir, porque la lengua no da cuenta. Entonces, no te pasa, y por eso también un ensayo que les recomiendo, hermoso, de Duras, Marguerite Duras, escribir, muy cortito, pero donde ella dice, el fallo del libro anterior, aquello que no se ha dejado decir, es la piedra del libro que viene. Es decir, y que si vos lees la preparación de la novela de Barthes, él ahí dice, vos, está bien, terminás un libro, terminaste un carajo, terminaste. Hay algo que se dejó decir a medias, un poco, un cuarto. Lo que no se dejó decir es materia del próximo, que no se va a dejar decir porque la lengua no da cuenta. Porque ahí lo pensás, yo me gusta pensarlo de las cuevas de Altamira y ese hombre prelenguaje del hombre de las cavernas, que hace 35.000 años, cuando quiso decir algo y no tenía lengua, acabó inventando el arte rupestre, pero escribió sobre piedras. O sea que en tanto que humanidad tenemos que pensar, hace 35.000 años que estamos tratando de decir algo, de lo que decía Marcela, como dice Rulfo. Los temas de Virgilio son 3, el amor, la vida y la muerte. Si fuera decible, ya todo habría sido escrito, no escribiríamos más, pero no es decible. Hay cosas que no están hechas de palabras, entonces las bordeás, las rozás, ¿no? Y cada escritor con su temita, pero vas y volvés, y por eso seguimos escribiendo. Y por eso nos encuentra con libros como el de Fernanda Melchor, por ejemplo, ¿no? Y uno dice gracias, porque yo disfruto en esta, ¿no? Pero es que es eso, es muy metonímica la literatura, el arte en general me parece que es muy metonímico, porque intenta, la cosa no es aprehensible, es la cosa. Ocurre más allá de nosotros y más allá de nuestros sentidos. No, la realidad está allá. Y uno bordea, rosa, pinta, hace música, ¿no? Pone el cuerpo en movimiento, escribe, pero la cosa no está hecha de eso. Entonces es muy metonímico. Escucho Paloma, capaz me voy más de un lado porque estoy admirada realmente de la cantidad de conocimiento que fuiste apuntando durante tantos años y los pusiste a servicio. Básicamente. Ay, qué linda. Vos en un momento dijiste que habías tenido que decidir entre psicología y letras y elegiste psicología. Y me surgió preguntarte hoy, ¿le ganó la escritura a la psicóloga? Porque hablas con una reacción de la escritura. Bueno, siempre se vuelve el primer amor, ¿no? Tal vez sí, a esta altura ya. Sí, tal vez. No, a vos, gracias. Gracias por escuchar. Claudia. Yo quería preguntar si tuviste periodos de vacío creativo. Ah, qué linda pregunta, gracias. Te cuento cómo lo vivo yo, pero entiendo, o sea, a ver, es como muy interesante esto. Sí, porque entre un texto y otro hay un duelo. Exacto.
A mí no me angustia ese vacío. Es como que estoy duelando lo anterior, estoy duelando lo que se fue, además de acompañando el libro. Pero la cabeza, porque no solo se escribe en el papel cuando estás en el estudio, como decíamos ahí, o en el papelito, ¿no? O en la cabeza. Uno está todo el tiempo escribiendo en la cabeza. Yo no me acuerdo si era el mismo Bolaño que decía esto de... Pero no se deja de laburar, ¿viste? Es como la escritura ocurre todo el tiempo. Hay momentos en los que no ocurre en el papel, no ocurre con un personaje, pero está ocurriendo. Eso hay un mientras tanto. Mientras tanto que estás duelando un proyecto y que vas a ir a brevar a otro, tu cabeza sigue mirando el mundo. Hay algo ahí interesante que lo puedo traer de los formalistas rusos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Con prolongar la mirada, con mirar el mundo. A mí como lectora, quiero decir, me pasa un poco esto que decíamos, nunca más después de leer a Quiñá entendí lo que era cuando te sobreviene que algo necesitas escribirlo. Ahora me gusta decirlo como lo dice Quiñá. Si vos lees el ensayo Escribir de Duras, que ya cité 4 veces, hay una escena donde ella ve la agonía de una mosca en su despensa, en una casa rural en Francia. Y ella narra la agonía de una mosca en una despensa, en un fragmentito. Yo te juro que nunca más ves agonizar una mosca en tu casa sin pensar cómo la vio Duras en esa despensa, ¿no? Entonces, creo que nos pasa esto, que como lectores, lectoras, la lectura nos ayuda a mirar el mundo de otra manera, a detenernos, a detener la mirada. Tengo una querida amiga, Claudia Bogaf, con la que alguna vez tomé un café y decíamos, hay algo de la perplejidad en la mirada, porque si yo miro el mundo con ojos cansados y salgo a la calle y un auto es un auto y una calle es una calle y una abeja es una abeja y dale, ya, entonces estoy muerto, o sea, porque no hay nada nuevo en mi mirada, no hay nada que yo me interrogue. El niño, cuando mira el mundo, lo mira de verdad por primera vez, y cuando un niño le pregunta a su mamá, ¿qué es esto?, nunca lo vio, pregunta. El adulto está muy agotado de certidumbres, no para a preguntarse, che, no sé, tirate en el piso y mirá el mundo, mirá el enchufe desde el piso, a ver cómo lo ves, a ver si te da igual, qué sé yo. ¿Viste? Hay como un ejercicio ahí de la mirada, pero que a mí en tanto que lectora sí entiendo que la mirada después de la lectura es otra. Y eso es lo que me interesa a veces, ¿no? Como aprender a mirar el mundo que nos rodea. Estaba pensando en eso en relación con la anécdota del balcón que cayó sobre esta mujer. Bueno, allá levantaron la mano igual. Tus libros creo que son el balcón que cayó sobre nuestras cabezas. O sea, no hemos perdido la memoria, pero sí somos otros, no somos los mismos. Después de leerte, después de leer, en este caso de leerte a vos, por supuesto que hablo por mí, pero creo que hablo por todos, ¿no? Los que estamos acá. Qué generosa, gracias. No, gracias. Vos. Muy generosa. Bueno, allá había alguien. Quería preguntar algo. Yo quería preguntar cuáles eran los criterios personales como para jugar con la idea de que tal texto o tal escrito pasa a ser una opción para compartir. De vuelta, porque estoy medio ¿Cuáles vieja. son los criterios personales o los fundamentos personales para elegir que determinado texto pasa a ser uno a exponer, a compartir, a publicar? ¿Texto que leo o texto que escribo? La escritura propia. Ah, ok. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Delfina. Delfina, gracias, Delfina. A ver, ok, es una hermosa pregunta. Tengo un archivo que se llama Descartes y tiene 120 textos. Descarto mucho más que lo que se publica, sí, todo el tiempo. Me pasa a veces que, a ver, como yo necesito escuchar una voz, sentir que hay una sintaxis que me interesa explorar en la escritura a nivel de lenguaje, me pasa que a veces empiezo, ¿no? Algo, 2, 3, un párrafo, 2, y siento que no tiene lo que tiene que tener para que a mí me interese seguirlo mucho. Me aburro. Si me aburro lo dejo. Entonces tengo mucho de eso. Y a veces tengo como cosas que empiezo y que digo, mirá, y son 2 párrafos, digo,
lo que quería decir de esto ya está. Esos 2 párrafos. No sigue a ningún lado, no va a ninguna parte, es eso. Entonces, bueno, en eso me respeto mucho también, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, cuando siento que hay como algo que pudo prosperar un poco más, que me interesó un poco más, que me aburrió un poco menos, suelo mostrárselo a mis editores y ellos deciden, ¿no? En general, algo así. Yo tengo una curiosidad. Sí. Vos, cuando en el momento de escribir, ¿escuchás música o preferís? Silencio total. Silencio. Silencio total. Terror. Porque me pasó que cuando te leí sentí como una cosa así musical, pero también era de lo que vos decís de eso de escuchar la voz del personaje y que también tenían como una musicalidad o una cadencia al hablar. Por eso me dio como por ahí se escuchaba música. Sí, no. Yo así como te cuento, no veo tele, cine, nada que se mueva en la pantalla. Yo soy madre de 3 chicos. Yo no sé si fue a partir de eso, pero ¿viste el nivel de saturación visual y auditiva que en un momento alcanzás? Que decís, tengo para 7 vidas, 8, ya está. Hay momentos que decís, listo, de movimiento y sonido basta. Y yo estoy en ese periodo de no te muevas mucho, no hagas demasiado sonido. Porque además vivo en una ciudad, digo, es que uno sale a la calle y ya está, eso mismo, ¿no? Que pasa en la calle, está todo en movimiento todo el tiempo. Estamos todo el tiempo en movimiento con los celulares, con los cosas, hay una especie de estado de zapping mental constante, ¿no? Y ya cuando el disco dejó de ser disco, en tanto que obra, no sé, yo cuando vuelvo a la adolescencia un toque, pero yo me iba a comprar un disco de Led Zeppelin o de Charly García, de Cerú Girán, de lo que sea. Yo era lado A, lado B, con las letras, me tiraban en la alfombra a escuchar la obra. Había una noción de obra. Cuando empezó el MP3, el MP4, toda esta historia, que empezó como a descomponer, este tema de este del otro, no sé qué estoy escuchando, no sé quién, cuándo, en qué año, en qué momento, me pierdo. Entonces hay algo de la disgregación de esto, en general, que, viste, como bueno, y sumado a la cantidad de inputs que tenemos a diario por todos lados, todo el tiempo, porque aparte de una falta que tiene la tele prendida, la radio prendida, la cosa, el celular, no sé, no hay tele en casa, no existe eso, y la música es, si quiero escuchar música es un plan, me siento a escuchar música, pero nunca me siento a leer o a escribir con música, con tele, lo puedo hacer en medio de un cumpleaños bailando, pero si me siento a corregir un texto, no sé, como hay algo del orden de la necesidad de silencio, silénciate. Y además, desde Quebrada para acá, ya evidentemente, no sé, estoy volviéndome loca porque necesito murmurar lo que escribo en voz alta. Entonces necesito escucharme también, ¿no? Entonces, bueno, hay como varias cuestiones ahí. Pero sí, creo que estamos como muy en un acelere de sonido y de imagen que yo extraño el siglo XX, o sea, yo soy una mujer siglo XX, yo extraño el siglo XX, extraño cuando compartíamos un libro en un bar y el libro circulaba y se leía y después cada uno opinaba lo que opinaba, porque no había la red donde te opinan todo, vos opinabas tu opinión, ¿no? Y había como esa lectura que no era blanco-negro, que me gusta o no me gusta, es lindo, es feo, bueno, es malo, hay un montón de matices de grises, podíamos como no explorar, no sé, esto en profundidad, como permitiéndonos los grises, digamos. Argumentar Sí. sobre eso, de me gusta por tal cosa, me gusta tal cosa por lo otro. Sí, lo binario se instaló un poco mucho, me parece, ¿no? Demasiado, sí, algo de eso. Gracias. Qué cosa, ¿no? Que hace varias veces volvimos sobre el tema, los compañeros más o menos a la misma edad, sí. Pertenecemos al siglo XX y lo extrañamos. Total. Nos cuesta adaptarnos a este 21, digamos. Sí, a ver, yo me acuerdo, ahora me traes ¿cómo es tu nombre? Claudio. Claudio, cierto. Gracias, Claudio. El Alzheimer avanza junto con la edad, ¿no? Nos vamos a la mierda, boludo, ya 2 veces. Bueno, era buena antes en esto. No, pero trayendo lo que tomás, me parece súper interesante. Extrañamos el siglo XX. A ver, siglo XX. Yo era docente en la cátedra de Psicología Forense en la UBA y en un momento aparezco en el año 90 y algo
en Italia, España y Francia, junto con mi hermana, a comprar libros de psicología forense, lo último que se había publicado en España, lo último que se había publicado en Italia y lo último que se había publicado en Francia de la materia que yo daba. Yo vuelvo a Buenos Aires, año 93, 2, 4, por ahí, primera mitad de los 90. Yo vuelvo, escribo un manual de psicología forense, leo todo, comparto, era docente, a mí la docencia de grandes pasiones de la vida, la docencia, ¿no? Yo era profundamente feliz en ese espacio de la profesión. Y doy, entonces, escribo el manual. Escuchate esta, hablando de lo bueno y lo malo del siglo XX, porque digo, hay que decir las dos partes, ¿no? Pero, por ejemplo, en relación a los libros, la que era adjunta de cátedra en ese momento me dice, ¿cómo vas a poner todo lo que te compraste en Europa, todo lo que leíste en Europa en un libro y lo vas a comparar? Esto se regula, esto se va, la info, el conocimiento se da de a poco, no se da todo junto. Yo la miré y le digo, pues yo me lo daré todo junto. O sea, ¿qué es esta mezquindad? ¿Me entendés? Claro. Porque había que viajar a comprarse el libro, no había más, quiero decir, estoy hablando pre-internet, ¿no? Sí. Entonces, por un lado decimos, hoy se te da la gana cualquier libro y lo tenés, de alguna forma lo conseguís, la información está. El tema es que junto con eso vinieron otras cosas y hay como un, es más cómodo, ¿viste? Tirarte a mirar la tele o no sé, whatsappear que ponerte a buscar la info del libro, no sé, ¿no? Sí. Digo, también uno está cansado, la vida, los años, no, yo no cuestiono, no estoy, digo, está bueno que hay un montón de info que no teníamos antes, pero al mismo tiempo nos han quitado un montón de tiempo que teníamos, ¿no? Un montón de yo diría de parsimonia, yo diría de que no había, a ver, una anécdota, 4 horas tardé en venir de Buenos Aires en la ruta, a la hora 3:30 digo, ay, el WhatsApp, mis hijos necesitarán algo, los cosos, la casa, el perro, digo, ¿qué onda? 4 horas, antes salías sin celu, ¿sí? Te encontraba con tu amigo en la otra punta del, no sé, llegaba, no llegaba, después te expliqué, no sé, no había ni teléfono, no teníamos ni teléfono. Yo iba a hablar al teléfono a una estación de estas de un garage, y me comunicaba con la gente por telegrama y por carta, no sé, pero sí que había una parsimonia, eso sí. Eso se extraña. Eso se extraña. Mira, hoy al mediodía tenemos un cierto ritual, ahora que mis padres son grandes y con mis hijos comemos con ellos. Justo hoy surgió, estaba mi hijo de 19 años, estaba yo, ¿cómo hacíamos? Nada, pues nos acordamos, yo tenía 15 años, me iba de acá a Recife con un amigo a dedo. Claro. Durante 15 días mis padres no sabían nada. Y no se preocupaban. ¿Cómo hacían ustedes? Digo, porque yo ahora me pasara lo mismo con ellos. No sé si, ni yo me lo banco. Pero que Claudio, hoy salís, vas al bar y vas con el celu. Yo llegué, ya estoy. ¿Llegaste? ¿A dónde estás? A media cuadra. ¿Qué onda? A ver, antes tomabas... En mi casa no había teléfono, o sea, nadie se enteraba de nada. Yo venía y volvía a los 15 días, nadie sabía qué pasó en el intermedio. Sí, en el intermedio. ¿No pero extrañan un poco ese anonimato, Sí, boluda? Dale, sí. Yo hoy cuando venía la última media hora en la ruta digo, flaca, dale, no da, o sea, no da, o sea, me voy a quedar en Menos-Puerto 2 días más, boluda. Sí, sin celular. Sí, me quedé sin batería. A mí me parece que mucho sumó a esa nostalgia por ahí la pandemia. No sé si a una nostalgia, pero a revisar eso. La pandemia en ese aspecto fue muy reposadora, ¿no? Fue como parar un poco la moto, un poco, y revisar un montón, y preguntarnos un montón de cosas. Yo cuando me encontré lavando los limones con lavandina en el patio de casa, con un balde, yo me sentía como, digo, ¿y por qué tengo que ir a dar el taller a una punta? Yo vivo en Belgrano y daba en ese momento un taller en el microcentro que queda para el otro lado y en San Telmo, en San Isidro, que es para el otro lado. Y era 1 hora para mí, tengo que hacer 1 hora, otra hora, sí. No, como hay un montón de cosas que uno se pregunta, que se preguntó en ese momento. El problema es que rápidamente
¿Qué pasó? ¿No? Es como pasó, me parece. Como hay un reposo ahí en la pregunta que no terminó de quedar. Sí. No, nos fagocitan rápidamente. Nos quedamos en la Volvimos a Somos la locura. fagocitados muy Vamos a salir rápidamente. mejores, volvimos más locos que nunca. Lo que pasa es que, a ver, la pandemia le pegó de distintas maneras a la gente y para mí con total respeto. Tenías el que estaba encerrado feliz de la vida estar ahí adentro y sin que no me rompa la pelota, no quiero laburar, no quiero ir a ningún lado. Y tenías el que te decía no puedo más del encierro, necesito, caminaba por las paredes, como que yo como le pega a cada uno. Ahora, la realidad es que sí nos trajo, a mí por lo menos me trajo un montón de preguntas de volver a lo barrial, sobre todo en Buenos Aires, ciudades grandes donde vos de verdad que perdés mucho de tu vida en transporte, en el traslado, ¿no? Decís, de golpe, qué sé yo. Se podía vivir vivir más Sí. micro, o sea, no hacía falta, ¿no? Como todo esto por un lado, que también te lo preguntás en torno a la contaminación ambiental, digo, cada vez que agarro un auto, agarro un transporte, ¿con qué necesidad? Bueno, los cisnes en Venecia, no sé, había un montón de preguntas. Creo que rápidamente nos fagocitamos, pero también, y sobre todo, me parece, la ralentización del tiempo, donde sí, salvo que te emboles mucho vos solo con vos mismo o vos misma, pero la posibilidad como de leer, de pensar, no sé, hay como algo ahí de detenido, ¿no? Sí. Que está bueno, me parece, explorar a ratos. Sí, claro. A ratos, algo así. Bueno, muchas gracias, Mariana. ¿Vas a leer algo? ¿Querés leer algo? ¿Tenés ganas? Porque viste, te gritaron así. ¿No vas a leer nada? Si no están embolados, leo un minuto, porque para mí es un embole. ¿Quieren que leas? El pedido de ellas. ¿Quieren que leas? El público lo pide. Allá donde vivíamos venía el viento norte. Era un viento de calor que nos cercaba despacio hasta instalarse como un perro hambriento. Cuando nos tenía rodeados, dormíamos unas siestas interminables. Nos despertábamos cuando el sol se iba y el cielo quedaba con un resplandor que seguía levantando el olor de la tierra seca. En una de las vueltas del viento norte se nos apareció Lopete. Llegó lúgubre, un poco cansado, preguntando por Pepa. Busco a Pepa, dijo, apenas lo vimos en Odeitano. Lo dijo seco, como si tuviera la boca vacía y se le llenara con eso. En el principio de cómo se hiciese. ¿Cómo se hiciese? Te queremos mucho. Bueno, y tenemos un regalito. Tenemos un regalito de alguien que es muy tímida. Entonces te lo va a entregar otra persona. Pero el regalo está hecho por una artista plástica venadense que es una genia, que está acá con nosotros, pero es muy tímida. No quiere. Entonces te lo va a traer Tati, Andrea, que es parte Andrea del Cíclope. Ella te va a hacer entrega del regalo de la artista plástica Claudia Sancheta. No hacía falta, gracias. Yo no soy tan tímida, porque no la traigo. Nada que ver. Sería buenísimo que Claudia lo pueda explicar, pero no así de leer. Porque ella lee los libros y hace un cuaderno con todas sus Vamos. ¿Dónde está esta Ahí persona? está la autora. Vení acá. Marecía me pone, vení acá. Me pone Marecía. Hay dos palabras del portugués que es de lengua de infancia que yo amo profundamente. Vení acá. Una es lugar, que tiene 4 letras. Lugar es, si lo tradujéramos al castellano, que si no me hubiera gustado encontrar una palabra, es la luz de la luna llena en la noche del siglo XIX.
mirá qué claro de luna. ¿Dónde escuchaste eso? ¿En un asado? No. Entonces, bueno, igual. Y la otra, acabo de verlo ahí, es Marecía, que es el viento que viene del mar, que junto con él trae el salitre y oxida las cosas. Entonces, cuando en Brasil vos decís, la Marecía, es la culpable que se oxidó al auto. Así que ahí acabo de ver la palabra Marecía, que me encanta. Y tiene óxido por eso, gracias. Un aplauso para esta artista. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Con esto cerramos el año del Cíclope. Los invitamos, por supuesto, a que se queden a comer algo. Hay chori, está el buffet, hay empanaditas, hay postre. Así que se tomen un vino y se queden un rato más y seguimos charlando. Muchas gracias a todos por venir, genios. Venidos para acá. Gracias. Gracias, Laurita. Pero por favor. Bueno, gracias a todos por venir también. Y bueno, el Cíclope ya no somos solo Max y yo. Están Rob, Anita, Juani, el Negro, Tati, que bueno, por suerte hicimos equipo. Nos amuchamos y acá estamos trabajando juntos. Y bueno, gracias a todos ustedes, porque la verdad que, y a la Biblia y a todos los que ya agradecimos. Bravo, Laura. Bravo, Marcela. Gracias, Claudia, por el regalo. ¿La puedo estar acá?